Presido la plataforma Organizaciones de Pacientes. Soy paciente de enfermedad de Crohn y espondilitis anquilosante. En este momento me siento porque tengo dolor del abdomen muy importante y no consigo estar de pie. Y bueno, daros las gracias de estar otra vez aquí con la Sociedad Española del Dolor, que siempre hemos ido de la mano, somos compañeros, muchas caras conocidas, y que los pacientes tengamos voz, ¿no?, en esta parte del dolor pélvico crónico y un poco de lo que sufrimos las personas con enfermedades crónicas en general, con una situación que va más, ¿no? Cada vez vamos a tener más envejecimiento, más situaciones de pluripatología y, como decían los doctores y doctoras, un poco complejidad, ¿no?, de todo lo que se ha hecho mal o que de alguna manera el sufrimiento que hemos vivido, o somos un poco el resultado, ¿no?, de prueba y error de muchas situaciones de gestión de nuestras enfermedades de base que al final solo han ido complicando la situación del dolor. Como plataforma de organizaciones de pacientes, el dolor para nosotros ha sido pues una seña de identidad, porque realmente, además del dolor pélvico crónico, pues tenemos muchas patologías que causan dolor y muchas situaciones de invisibilidad de este dolor y el impacto que tiene. En el 2018, con la Sociedad Española del Dolor, hicimos una encuesta a nuestros asociados y vimos un poco pues la situación de no atención, ¿no? Y no había pasado la pandemia por nosotros, ¿no? Y al final pues teníamos personas con 14 años de dolor y 10 años de diagnóstico, una situación ingestionable, ¿no? Cuando sufrimos dolor, el no poder tener la atención que merecemos. Habéis hablado mucho desde el punto de vista de especialidad, pero tenemos que buscar esa parte de lo que pasa en atención primaria, lo que tardamos no solo en llegar a la especialidad, ¿no?, que es un poco el gusto, ¿no?, de decir, bueno, pues vamos a ponerle nombre a esto y vamos a ver cómo lo tratamos y cómo se va haciendo más complejo y cómo vamos pasando de un profesional a otro, pero pues al final desde el punto de vista de atención primaria, porque España es muy diversa y la falta de equidad está ahí, y muchas de las situaciones de dolor y de gestión, de llegar un poco al especialista, están en el ámbito de la atención primaria, y el desconocimiento que tiene primaria y un poco todo el aprendizaje que tiene que haber interdisciplinar entre los profesionales de una formación en el ámbito de la gestión del dolor y cómo tener una escucha activa en pacientes complejos y con patologías que generan dolor y poder llegar antes. Nosotros vemos como fundamental llegar a ese diagnóstico precoz. Nosotros tenemos datos después de pandemia que más de un 40% de nuestros pacientes está tardando 2 o más años en tener un diagnóstico de su enfermedad, y esto, si lo llevamos al ámbito del dolor, se multiplica en años, ¿no? Vosotros los profesionales lo habéis dicho fácilmente, ¿no? Tenemos un problema de gestión, de transformación de la asistencia sanitaria. Estamos todo el tiempo yendo a congresos diciendo lo mismo, realmente, tanto profesionales como pacientes. Creo que en este momento es más importante que nunca que profesionales y pacientes vayamos de la mano. Tenemos que buscar una solución. Los datos que tenéis aquí de complejidad, de años y de gestión del dolor, de verdad, cuando lo medimos en sufrimiento y el impacto que tiene en nuestra vida es terrible. Vivir con dolor es algo insoportable en muchos momentos, ¿no? Cuando se agudiza. Aprender a vivir con dolor también conlleva una inversión en tiempo y en apoyo que no tenemos. Y en este sentido, pues las asociaciones de pacientes, los profesionales y las autoridades sanitarias tenemos que trabajar de la mano en el ámbito del dolor. Nosotros desde la POC, viendo todos los resultados que teníamos en datos, como también la pandemia ha hecho pues esta crisis, ¿no?, que seguimos todavía pues oculta, ¿no?, pero es una crisis en el ámbito profesional, de cómo se está gestionando el sistema sanitario, pero también en que nosotros tenemos una demanda mayor de los servicios y desgraciadamente hemos empeorado porque hemos ido sumando años y realmente la no atención y el no seguimiento de los pacientes pues ha hecho que la brecha que tenemos entre el diagnóstico y la gestión de nuestras patologías y la percepción, cuando hablamos de resultados en salud, ¿no?, pues solo hace complicarlo mucho más. Nosotros desde la POC generamos un modelo de atención integrada en la persona con dolor, buscando esa multidisciplinaridad, buscando cómo atender, ¿no?, o cómo generar circuitos rápidos, ¿no?, de atención. Trabajamos con las comunidades autónomas para que ese cambio se produzca. En este momento vamos a retrabajar otra vez con las comunidades autónomas. Estamos pidiendo al Ministerio de Sanidad que se plantee otra vez sacar la estrategia de cronicidad que va ligada a la estrategia del dolor, y que realmente podamos unir estas dos cosas y que realmente podamos hacer una palanca todos juntos para transformar el sistema. Me ha gustado mucho lo de las políticas de no hacer. En el Ministerio habíamos trabajado en la estrategia de primaria y comunitaria con todo lo que se hace en el sistema que no aporta valor, que realmente podíamos quitarlo y poner cosas más sostenibles, y realmente no hay un impulso ni se habla en este momento de políticas de no hacer, que sería súper necesario. Me había hecho unas pequeñas notas, perdonadme que no me había preparado para presentación porque me mandan correo y al final no me lo leo todo.
y he cometido el error de no tenerlo preparado, pero sí que nosotros tenemos medido todo el impacto social que tiene el dolor en este caso, y realmente pues afecta en lo psicológico, en lo emocional, en las relaciones, en este caso en relaciones de pareja, en tu estar en el mundo, ¿no? En cómo sentirte y cómo establecer conexiones con lo que te rodea, ¿no? En el ámbito laboral es una situación que si mides el impacto que tiene en bajas laborales o en lo que sería discapacidad, incapacidad o dependencia, y aquí tengo que resaltar que en ninguna de estas posibilidades donde hay un baremo oficial está el dolor crónico. Quiero decir, no hay manera de medir cuando contamos qué nos pasa, que se mida que eso incapacita o que me impide ir a trabajar, con lo cual tenemos muchas personas yendo a trabajar con dolor, con una situación de menor productividad, pero también muchas personas que o dejan de trabajar aunque no tengan la protección porque no les es posible, ¿no? Es muy difícil justificar o buscar derechos asociados a las personas que convivimos con dolor si los baremos o la manera de medir ese dolor no está asociada a un ámbito más de protección social, ¿no? En este momento consideramos que la atención biopsicosocial, estamos hablando todo el tiempo de medicina individualizada, personalizada, todos los pasos que vamos a dar como dentro del ámbito de la medicina, ¿no? Y me gusta hablar de eso y de cómo la parte biopsicosocial va junto a este desarrollo de medicina personalizada. Aquí todo esto está por hacer. Os digo, es muy complicado meter datos al final que sean, pues tener indicadores, ¿no? Biopsicosociales, que en historia clínica podamos ver esos factores, ¿no? De cómo vive esa persona, si está acompañada o no está acompañada, si tiene recursos. Un ámbito que nos ayude a tomar decisiones de una manera conjunta con el paciente, pero también el profesional que cuente con toda la información que requiere para tomar las mejores decisiones en cuanto a tratamiento, seguimiento y demás. Nosotros en cartera de servicios, también con la Dirección General de Farmacia y Cartera, tenemos una lucha, ¿no? En introducir toda la parte de fisioterapia y apoyo de atención temprana que también contemple el ámbito del dolor crónico, y esto es muy complicado, ¿no? Los tiempos no se ajustan, ni los de diagnóstico, ni cuando llegas al diagnóstico, aquello con lo que tenemos que apoyar al paciente para que realmente, además de la medicación o obtener ayudas, ¿no? O cómo tener esas medidas de llegar a una unidad del dolor. El tema de llegar a la unidad del dolor es toda una experiencia, es decir, es increíble, ¿no? Ni prescrito directamente por los especialistas, ni ya pues de atención primaria, ya es súper complejo, mucho más complejo, pero realmente necesitamos más unidades del dolor, necesitamos también esa multidisciplinaridad, esa comunicación. Yo le puedo decir a mi médico en la unidad de inflamatoria intestinal que me duele algo, al reumatólogo, pero realmente es que no me escuchan, es como si fuera el dolor, pasa como de lado y se integran y como va la analítica, como no, que tengo dolor, que me duele el abdomen, que no puedo caminar, que me está dificultando mucho, ¿no? Esa no escucha activa cuando alguien está diciendo que le duele algo y decir, bueno, esto va en el paquete de tu enfermedad, pero no conocer que hay otras alternativas, pues también es muy complicado, porque al final los pacientes vamos de un sitio a otro contando que nos ha dicho uno que otro, y lo que necesitamos son soluciones rápidas, porque las personas con dolor que tenemos que tener el derecho a tener las mismas oportunidades que otras personas, queremos ser tratados de una manera con calidad y también de una manera efectiva, ¿no? Y realmente pues queda un trecho muy importante y nada, estoy aquí para el coloquio y para todo lo que queráis. Está la plataforma de organizaciones de pacientes, a las entidades que estáis aquí de pacientes, daros las gracias por la valentía que tenéis, por ser pacientes y aún con eso pues tener el empuje, ¿no? De que necesitamos poner la voz y en este momento más que nunca pues ser escuchados y dar muchas veces mucha guerra para que pasen cosas. Muchas gracias. Elena, ¿cuántos pacientes de media deriváis a otro especialista? Y me gustaría saber si opináis que la necesidad del diagnóstico, y eso también me gustaría preguntarlo a Alfonso, y saber la opinión de Karina como paciente, si la necesidad del diagnóstico es necesaria para enviar a la unidad del dolor. Es decir, si yo tengo una enfermedad de Crohn, ya, aunque me duela, como ya tengo lo que tengo, ya no pasa nada. Me gustaría saber la opinión de nosotros como especialistas y de los pacientes, no solo de Karina, sino aquí hay pacientes en la sala que también pueden opinar y especialistas que podéis opinar. Yo te lo digo, que ya lo dije al principio, nosotros los urólogos trabajamos según guías. Igual que en el cáncer, hacemos en el dolor crónico que tú lo utilizaste como algoritmo. Y va a misa. O sea, las guías dicen que tenemos que diagnosticar descartando cualquier patología local, inflamatoria, infecciosa o tumoral. Y hasta que no llegamos a ese diagnóstico, no enviamos
al dolor pélvico crónico. ¿Qué ocurre? Que eso demora el diagnóstico. Vale, y tú tienes un paciente con, por ejemplo, una prostatitis crónica o un dolor vesical o bueno, cualquier tipo de dolor, que ya has llegado al diagnóstico, que le has puesto tratamiento, ¿le mandas o no le mandas? Sin dudarlo, sin dudarlo. A ver, en ginecología, tradicionalmente, si no ves una lesión orgánica y tiene dolor, lo desplazas. Si tiene una lesión orgánica sobre la que tú creas que puedes intervenir, intervienes, pero si no, todo lo demás se dispara para varios sitios, pero no solo a la unidad de dolor, o sea, se manda a la unidad de dolor, se manda a fisioterapia, se busca y empieza a desparramarse el proceso ya totalmente, y ese proceso ya no se vuelve a compartimentar ni a darle salida nunca. O si las derivas, ¿cuáles? La endometriosis hoy en día, con un tratamiento crónico, en general, es de los procesos de dolor pélvico que mejor vamos solucionando. Sí es verdad que a veces nódulos pequeños, desde el punto de vista del dolor, son mucho más cabrones que las grandes masas y a veces incluso tienes que mandar por ese dolor. Pero son los que menos se mandan, porque habitualmente suele tener bastante buena respuesta el tratamiento médico para controlar el dolor, para controlar el dolor. Hola, buenos días. Bueno, la pregunta es sobre diagnósticos, ¿no? O sea, más o menos dejé mi filosofía clara en las diapositivas, ¿no? A mí me gusta enfocarlo bajo un punto de vista quizás taxonómico, ¿no? Que es lo que nos pueda a lo mejor a nosotros, una cuestión de dolor, es la fisiopatología de ese dolor, ¿no? Me parece fundamental el tener claro si tiene una causa tratable previo, a eso me parece muy importante, y creo que se debe derivar a los pacientes con diagnóstico sí o no, si tienen un dolor que no se puede manejar por parte de otros compañeros, ¿no? Entonces, creo que es una labor de apoyo sincrónica, hablar con todo el proceso. Ese es mi punto de vista, ¿no? sobre estas cuestiones. Y no sé si tenéis alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que la unidad de dolor contribuye, llegar a ella contribuye también a tener otra perspectiva, ¿no? De la enfermedad o de la patología y de cómo tratarla. Deberíamos poder derivar, aunque no tengamos todavía el nombre de nuestro diagnóstico, para ver esa parte y poder que el dolor crónico, una vez que entra en tu vida, nos sale. Cuanto antes lo tratemos, mejor. Y yo creo que es un acompañamiento paralelo y no deberíamos tener que esperar. Pero pedir esto es como un sueño, o sea, ni los que estamos diagnosticados llegamos a tiempo, dependemos, desgraciadamente, de donde vivimos, ¿no? Y las posibilidades que haya de tener una unidad del dolor cerca y realmente pues queda muchísimo para que eso se produzca. Yo quería hacer un poco hincapié en lo que decías, porque el varón que viene a mi consulta suele tener disfunción eréctil, suele tener síntomas del tracto urinario muy marcados y no quieren ir a la unidad del dolor. Porque de hecho, cuando yo le hago todos los estudios y hablo del dolor, muchas veces piden una segunda opinión a un urólogo. Estamos hablando de pacientes que van a 4 o 5 urólogos y llevan una media de 9 o 10 incluso tandas de antibióticos. Porque él mismo, en sí mismo, no cree que su disfunción eréctil, su dolor al eyacular y el dolor que tiene al orinar sea una patología que no sea orgánica. Entonces, a lo mejor, ¿qué tendríamos que hacer? Pues más difusión, como los libros que tenéis ahora sobre el dolor pélvico en general, y más difusión a nivel del hombre. Porque el hombre va a buscar no ir a la unidad del dolor, va a buscar que el urólogo, que es el médico que lleva la disfunción eréctil, le cure. En el proceso de educación de los pacientes, ¿no? De un poco de lo que podemos esperar cuando tienes un diagnóstico, un dolor, una situación, es verdad que ahí tenemos que adaptar la formación e información a los pacientes. En el ámbito del hombre habrá una barrera por esa disfunción que querrá arreglarla, pero esto nos pasa en casi todas las patologías. Queremos un milagro rápido que arregle aquello que no estábamos acostumbrados, ¿no? Y en milagros no existen. Y yo creo que esto en la relación médico-paciente tenemos que hablar de ese milagro no existente y que no pierdan el tiempo dando vueltas y que realmente puedan utilizar aquellos recursos que les ofrecen. Pero creo que ahí están las entidades de pacientes, aquellas entidades de pacientes que habéis avanzado más en gestionar, en hablar de la patología, en cómo estar, en poner esas buenas, ¿no? La experiencia, ¿no? Esa parte de experiencia ayuda también al sistema y en este caso a las personas a tomar mejores decisiones sobre su salud.
porque ¿cuál es el deber del paciente, ¿no? O sea, yo creo que los pacientes no se lo tienen derecho, y esto de la medicina del exceso en parte es cierta, ¿no? O sea, en el fondo, aunque digamos que queremos una medicina muy poco paternalista, todo nuestro sistema está enfocado un poco al paternalismo, ¿no? ¿Y cuál es el deber de los pacientes con respecto a su propia salud? O sea, ¿dónde está la obligación no solamente del profesional, sino del médico? Me gustaría, o sea, ¿qué se puede hacer para mejorar esa responsabilidad en tu proceso médico? Igual que me gustaría puntualizar, Elena, que es cierto que quizás parte de la culpa es nuestra. El hecho de que las unidades del dolor, el dolor no sea una especialidad médica o una subespecialización, un área de capacitación, hace que seamos auténticos desconocidos. Nadie sabe lo que vas a hacer. Evidentemente, si tú no sabes lo que pueden aportarte por ti y piensas que esto es un problema neurológico, nadie va a querer ir a la unidad del dolor. Creo que eso es culpa nuestra en parte, porque nadie sabe lo que hacemos, somos grandes desconocidos, deberíamos invertir más en marketing. Yo lo digo muchas veces, pero es que es una realidad. De hecho, por ejemplo, hay una guía sobre endometriosis del Ministerio del 2013, es decir, que ya estaba establecido en las guías de calidad de las unidades del dolor, que estaba a punto de salir la estrategia del dolor del Ministerio, y el dolor se nombra en 28 millones de sitios en esta guía, por suerte más que la de cáncer, que salía 3 veces y la ligado al final de la vida, y sin embargo, no estamos ahí, no figura la Sociedad Española del Dolor, figura primaria, figura ginecología, pero no figura las unidades del dolor, ¿no? Y eso es un problema, porque no saben lo que podemos aportar. Yo creo que es un problema. Una vez que no puedes proceder. Bueno, yo creo que es deber de todos, ¿no? Primero educar en salud, pero también ser corresponsables con la situación de salud que tenemos. Pero para eso hay que invertir tiempo, ¿no? Ya no solo en el paciente, también en el cuidador, o en la familia o en el entorno de esa persona. Solo el 10% de los pacientes toman decisiones compartidas con su médico, eso es lo que nos arroja nuestros estudios. Con lo cual hay una parte de relación médico-paciente que quiero insistir en eso, que no es solo diagnosticar, sino una escucha activa y una comunicación que ayude realmente a construir una relación que vaya en esa toma de decisiones compartida a mejorar y a ser más eficaz el sistema. Tenemos que corresponsabilizarle siempre un poco. Es que hay un uso excesivo del sistema, que los pacientes no se enteran, que no son adherentes, que no sé cuánto, un montón de cosas, ¿sabes? Que creo que es claro que es una parte del paciente, pero es que educar no solo decir una vez, sino decir muchas veces, ¿no? Y eso extiende el ámbito de la enfermería, de que realmente podemos decir lo mismo, ¿no? En los niveles asistenciales en los que estamos, y realmente vemos brechas importantes. Si yo voy a primaria y cuento mi casuística, le tengo que explicar a mi médica de primaria qué medicación tengo, porque hay temas de seguridad, efectos adversos. Hay muchísimas cosas en este momento que como ciudadanos y como pacientes debemos tener en cuenta. Yo estoy en el Comité de Farmacovigilancia de la Agencia Española de Medicamentos y te das cuenta de todos los efectos adversos y todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, que al final nos van a condicionar posibles medicaciones que van a salvarnos o van a hacer que tengamos más calidad de vida. Con lo cual hay un tema de corresponsabilidad que yo lo ligaría a seguridad, que creo que hay una brecha importante de conocimiento entre ambos, creo, ¿no? En esa relación médico-paciente entre profesionales y en esa lista de cosas que deben hacer, ¿no? Y en esas cosas está comunicar e intentar esa toma de decisiones compartidas. Bueno, no sé si alguien aquí quiere intervenir, o los pacientes, entre otros, o profesionales, ¿no? Si no, yo sigo, que tengo aquí una lista para estar hasta las 4 o 5 de la tarde. Una de las cosas que yo creo que más, o desde mi punto de vista, más problemáticas en el dolor clínico crónico es la falta, no solamente de diagnósticos, sino la falta, es que tú te ves guías que hablan de lo mismo y lo llaman de nombres completamente diferentes, con diagnósticos completamente diferentes, o sea, que parecen como mundos paralelos, ¿no? O sea, yo no sé si esto lo mira el ChatGPT, no lo tengo muy claro, pero realmente creéis que esto es importante, y si es importante, ¿creéis que diferentes sociedades deberíamos de unirnos para poder arrojar luz a esto? Yo creo que es que hay diferencias en un mismo hospital entre distintos servicios. Yo creo que se lo tengo bastante claro. Y que muchas veces en los propios hospitales no se sabe lo que pueden aportar otros servicios a esa sospecha de patología. Y eso ya es un tema también grave e importante. Y sí es verdad que hay mucha disparidad semiológica, etiológica, de manejo, en casi todo, pero en esto mucho más. Por lo menos en España. Por lo menos en España, que en este campo
creo que vamos con un poquito de retraso en general con respecto a otras partes de la especialidad. Bueno, a mí me parece que tienes toda la razón. Sería mucho más cómodo evitar la dispersión. Pero, por ejemplo, en lo que revisé hasta ahora en la literatura, los americanos, por ejemplo, hacen los dos grandes grupos que yo puse y no se ponen cortapisas muchas veces en cuál es la etiología y cómo se llama el apellido, ¿sabes? Sino que hacen un tratamiento en bloque. Y a lo mejor, pues, nosotros podemos hacer. Gracias. Bueno, si os habéis fijado en las diapositivas que traía, estaba sacando realmente una charla donde intentaba establecer los diagnósticos según las diferentes, la IAS, la Sociedad Urológica Europea. Incluso me llamó la atención que IMA sacó otra definición de otra. Sí es cierto que hay disparidad, ¿no? Lo más importante es que creo cuando los observas con claridad hay una tendencia, ¿no? Para mí lo más claro es empezar a reconocer que hay dolor crónico y que no sabemos la causa o origen. Eso es muy importante, lo cual no quiere decir que no tenga unas alteraciones moleculares o lo que sea. De aquellas que podemos realmente intervenir porque tenemos una causa conocida, ¿no? Eso creo que casi todas las vías lo están reconociendo. Y después de ahí, para mí, cada cual funciona como sabe, pero para mí la fisiopatología del dolor es una guía muy importante, decía antes la taxonomía, porque me centra mucho. Es receptivo, es neuropático, que me ayuda también a establecer un diagnóstico posible o es muy complejo. O como algo. Es cierto que hay falta de formación para ese dolor neuropático. Te puede mandar pacientes con dolor neuropático que nadie le ha hecho una exploración para decir que es dolor neuropático. Es dolor neuropático porque es raro. O no sé lo que es. ¿Cómo te llega a ti ese dolor clasificado de otras especialidades? Me puede llegar como dolor, mira, dolor, dolor crónico o dolor neuropático de tal área. Entonces yo realmente lo que hago es recibir. O sea, afortunadamente tenemos el 100% de la sanitaria de Vigo está conectado con la unidad de dolor a través de termosol. Entonces no hay cortapisas de revisión. Lo que sí es cierto es que hay desinformación sobre lo que podemos hacer para ayudar a estos pacientes, ¿no? Yo entiendo que es muy complicado si aquí somos relativamente expertos en esto, tenemos cuestiones sobre el diagnóstico, que no hay unidad, criterios, etcétera, etcétera. Imagínate que una persona que trabaja en primaria o un ginecólogo o un urologo que el dolor no le apetece mucho. O sea, a mí con que me llegue diciendo que es dolor, que no lo puede controlar, yo casi lo agradezco. Porque, es decir, si me has descartado una causa tratable previamente, vale, vamos a intentar darle una orientación a ese paciente. Y de ahí la importancia de poder tener claros los mecanismos del dolor para poder establecer una orientación diagnóstica y de tratamientos también. Pero sí es cierto que es un gran desconocido. Un gran desconocido. Muchas gracias. Sí que es importante los sistemas de información que realmente podéis llegar a un consenso, ¿no? En esa derivación, sobre todo porque prioriza, ¿no? En la derivación se puede priorizar de alguna manera, ¿no? Y realmente para ser política sanitaria y esos datos que salen son importantes para hacer fuerza, y si los tenemos tan dispersos, ya no solo para derivar y hacer una gestión clínica, sino después para qué se utiliza ese dato, ¿no? Y yo creo que es importante poder llegar a esa homogeneidad de los sistemas de información, que van a ser súper importantes, tener pues lo que llaman el data lake y toda esta parte, ¿no? Y ir mirando de qué manera estudiamos a las personas, ¿no? Y nos podemos hacer una medicina más preventiva y llegar antes. Una de las cosas... Y como la mesa es multidisciplinar, ¿se me oye? Más o menos. Me parece que a mí me preocupa que nosotros estandarizamos mucho los tratamientos en cada una de las especialidades, incluida la nuestra de dolor, y yo creo que es que el ejemplo es como es la mesa, debería ser así el tratamiento. Yo creo que los pacientes, como ha dicho Elena, demandan un estudio y un seguimiento por parte del especialista que los derivó a la unidad del dolor, si es que al final consigues convencerlos para que los traten en una unidad del dolor, y los que deriváis los ginecólogos exactamente igual. Es decir, a nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, es que cuando se nos derivan este tipo de pacientes que son complejos, vosotros no habéis encontrado ninguna patología orgánica que tratar y entonces los deriváis con nosotros, pero esos pacientes no quieren desligarse de su especialista derivador.
Y yo creo que esa es la respuesta, es decir, que hagamos un tratamiento que sea, aunque al final caiga la responsabilidad o la durabilidad de ese tratamiento más en las unidades del dolor, puesto que vosotros a lo mejor quirúrgicamente no podéis hacer nada o médicamente, pero sí que debe haber una comunicación fluida y que sea transversal, es decir, que no esos pacientes ya sean nuestros, sean de las unidades del dolor o sean y no vuelvan a ver el urólogo nunca, porque efectivamente tienen problemas funcionales que quieren que sigan siendo vistos por los especialistas y las unidades de endometriosis a nosotros nos mandan los pacientes con muchas veces pues ya no tienen respuesta al tratamiento y lo mandan a la unidad del dolor. Y las pacientes quieren seguir haciéndose sus ecografías, haciéndose sus seguimientos. Es verdad que aumenta el gasto, pero... orgánico que la paciente tiene muy interiorizado, sospecha que se puede derivar en un cáncer. Ahora, un dolor miofascial pélvico que no tiene un trauma reciente y tal. Es decir, ¿cuándo acaba el seguimiento del paciente multidisciplinar? Porque ha tenido que ir al fisioterapeuta, porque le va bien, se ofreció con el fisioterapeuta, incluso su dolor desaparece, no tiene prolazo, no tiene tuvo un desgarro de pared en el parto, no tuvo un parto traumático, fue una cesárea, y tiene un dolor miofascial en la pared. Claro, es que si no, se convierte en un infinito. Al ginecólogo no lo pierde, porque ya va cada 3 años a su revisiones periódicas. Sí. Pero la endometriosis sí que es distinta. La endometriosis sí que ya la paciente va a estar con un médico permanentemente, además con un médico específico. Está, en fin, con la mayoría de los hospitales grandes suelen tener unidades de endometriosis. Pero hay sitios en que alguien tiene que ir cerrando puertas a ese paciente, porque si no esto es eterno. Los pacientes demandan el dolor. Claro, es que las unidades del dolor, es lo que le dice Concha, no somos una entelequia que no somos especialistas definidos, o sea, no es una especialidad definida. Y le mandas a la unidad del dolor y es como cuando un dolor que tiene un componente funcional importante le mandas al psiquiatra. Hay pacientes que dicen, bueno, vale, de acuerdo, mientras está usted tratando, pero el urólogo no me va a ver más, tengo una disfunción eréctil o este dolor, usted me trata, pero claro, me dura 3 meses el alivio y no se me calma del todo. Quiere que haya un seguimiento por parte del especialista. Yo creo que, si yo entiendo lo que dices, pues Luis, pero es verdad que nosotros nos encontramos muchas veces con eso y el paciente por lo menos quiere que tengamos una comunicación con por lo menos la unidad del dolor, aunque él no le derives, pero sí que pues que tú le digas que está como en un comité, como en un comité interdisciplinar y que su caso está visto por el urólogo, el ginecólogo, el traumatólogo, otros tipos de dolores, ¿no? Ahora te doy la palabra. Uno de los grandes problemas es que cuando son estos pacientes, que no son todos, pero sí que hay un porcentaje importante de pacientes que son muy complejos, que, o sea, por ejemplo, tú dices, una neuralgia del pudendo. Pues es que la neuralgia del pudendo no solamente es un dolor neuropático, es que tiene un dolor miofascial muchas veces asociado. Y es que además tiene una sensibilización central. Y es que además resulta que es que ya luego no solamente el territorio del pudendo, es que acaba haciendo un dolor en toda la zona vesical, tal que necesitas irte a los plexos superiores. Que es que además se acompaña de una vulvodinia y se acompaña de una dispareunia. Y quiero decir, esos pacientes es muy difícil no llevarles multidisciplinariamente, es que lo necesitan y lo que necesitarían, corregirme los que sus pacientes, es que no le vea al fisioterapeuta 10 meses diferentes a cuando tú le has puesto la toxina, que es a las 2 semanas cuando hay que rehabilitarle. Y lo que necesitan es que cuando tienen una crisis que tienen que estar, porque por ejemplo aquí nos faltan digestivos, o sea, el 39%, lo decía Inmaculada, de estos pacientes tienen problemas de colon irritable asociado. O sea, quiero decir, aquí por ejemplo nos faltan gastroenterólogos también, por supuesto. O sea, que es complejo. ¿A qué pacientes debemos? O sea, creo que es una cuestión de hacer una pirámide de qué pacientes realmente podemos sacar, entre comillas, del sistema, qué pacientes desmedicalizar, porque también hay que desmedicalizar cosas, qué parte del paciente tiene que tener su trabajo personal, porque es su responsabilidad, es su salud, qué pacientes se tienen que dar un circuito muy complejo y cómo en esos pacientes que son muy crónicos y con mucha complejidad tenemos que darles una respuesta
coherente y organizada entre todos. No, no estamos haciendo nada. Sí, totalmente. Bueno. Bueno, mi experiencia es completamente diferente a lo que estoy oyendo aquí, por lo tanto, pues me llama bastante la atención porque pertenece a una fase previa que nosotros hemos trabajado hace ya tiempo, ¿no? Y además, yo creo que me alegra decir que en Madrid por lo menos hay 2 o 3 hospitales como el nuestro que también trabaja en el mismo sentido que nosotros, ¿no? Con unidad o con un equipo multidisciplinar donde ya exigimos que los pacientes sean derivados a las consultas con determinados requisitos, ¿no? Es decir, nosotros por lo menos pedimos que si no hay un diagnóstico, por lo menos haya diagnósticos de exclusión, que haya pasado el periodo suficiente para que la paciente se la pueda calificar como una paciente crónica. Y luego enfocamos mucho el trabajo, lo estáis hablando entre todos, pero para mí es una cosa que es una cosa muy evidente, ¿no? Es decir, la paciente siempre que tiene dolor pélvico crónico tiene 2 condiciones. Una es la causa que lo origina, que es que da lugar a una serie de síntomas, signos y tal, y tiene un dolor asociado que siempre es constante, igual para todas las especialidades, es decir, para pacientes con endometriosis, para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, para cistitis intersticial, tienen lo que se llama dolor asociado. Eso en la IASP viene muy bien definido en el tema de lo que se considera endometriosis y lo que se considera dolor asociado a la endometriosis, ¿no? Y es muy bien lo que acabas de decir tú, ¿no? Que es la consecuencia o la evidencia de la fisiopatología del dolor pélvico crónico manifestado en los órganos pélvicos, ¿no? Hay sensibilización periférica, sensibilización central, sensibilización cruzada entre órganos, y todo eso es ese enfermo complejo que estamos recibiendo, que estáis recibiendo, a veces con etiqueta, otras sin etiqueta, lo que está es diciéndote que lo que tienes es una fisiopatología del dolor pélvico crónico que se ha manifestado de tal manera, pues a nivel neuropático, a nivel nociceptivo, etc. No quiero destripar un poco, mañana yo os voy a contar un poco más acerca de esto, ¿no? Pero yo creo que es importante que empecemos a funcionar con esa mentalidad, es decir, la paciente tiene una enfermedad, cistitis intersticial o síndrome de vejiga dolorosa, y además tiene un síndrome de dolor asociado que es muy, muy, muy parecido en todas las pacientes. Es muy parecido. Hicimos hace muy poquito, hace menos de un año, una comparación entre pacientes con vulvodinia, pacientes con cistitis intersticial, con proctalgia, dolores completamente diferentes que ya tenían, medimos la sensibilización central a través de cuestionario, sabíamos que era una población más o menos homogénea, y lo que nos encontramos es que no había tantas diferencias, es que todas tenían un dolor neuropático muy elevado, un dolor muscular muy elevado, tenían alodinia o hiperalgesia en el vestíbulo, o sea, es que nos encontrábamos unas condiciones muy parecidas. Al final, vuelvo a repetir, tienen su cuadro principal o el cuadro causa de, y además tienen un síndrome de dolor asociado que yo creo que es tratable, es complejo y además tiene sus factores pronósticos. Insisto que no voy a destripar porque mañana hablaremos un poquito más, pero bueno, es lo que quería decir, ¿no? Que bajo mi experiencia, las pacientes que nos deberían de llegar a la unidad del dolor son estas pacientes que ya han sido o ya han iniciado una primera línea, una terapia convencional, no han respondido y se encuentran en este estado, ¿no? En esta fase. Mira, quisiera aprovechar ya que tengo el micro y un poco siguiendo con el tema de José Luis, que me parece muy interesante, porque creo que, no sé, en algún momento se habló de la calidad del proceso. Creo que fuiste tú, José Luis, también. A mí me preocupa seriamente la calidad de la asistencia que damos a nuestros pacientes, por lo que decíamos, por las demoras, ¿no? Entonces yo entiendo que la gestión debe orientarse hacia el proceso y estamos todos, da igual, el paciente en el centro y todos trabajamos para el paciente. ¿Cómo implantamos esto? ¿Cómo lo hacemos? Estamos hablando de procesos desde hace, o medicina basada en valor incluso desde hace, no sé, 15 años. ¿Cómo materializamos esto?
porque a mí me encantaría poder ver un paciente con dolor, que me lo derivan y verlo en una semana, ofrecerle un tratamiento en 2 y evaluarlo en 3 y hacer un proceso realmente, o que entre en el circuito y lo veamos entre todos y le demos una solución, entre por aquí y salga por ahí, incluso un proceso que atienda al paciente crónico. Es decir, porque yo estoy contigo en que el paciente, nosotros en las unidades de dolor, los pacientes crónicos son pacientes crónicos, evidentemente, y tenemos una dificultad muy grande a la hora de finalizar la salida del proceso. Entonces, ¿cómo podemos llegar a implantar esto? Lo primero es que las consejerías de turno sepa que hay un problema asistencial. Lo primero. Una vez que sepa que hay un problema asistencial, dice, voy a poner los recursos organizativos para resolverlo. Y después, que es lo más importante, porque yo he tenido experiencias de ese tipo, es la obligatoriedad de los gerentes, porque nos creemos que los sistemas mandan mucho y no mandan nada. Porque quien más manda es el jefe de servicio. Es el jefe de servicio de anestesia, es el jefe de servicio de urología, es el jefe de servicio de rehabilitación, que tiene que entender y tiene que tener una orden y hay que hacer un seguimiento de que eso hay que implantarlo. Ese proceso existe en el proceso oncológico, pero todos sabemos que desde el diagnóstico hasta que lo operemos no puede pasar un mes y todos estamos implicados. Y el primero el gerente, porque le tiran de las orejas y eso hay que cumplirlo. Y lo otro, mi experiencia de haber hecho planes de salud para el sistema y un jefe de servicio de un hospital, de toda un área, dice que él se lo pasa por el forro. Y nadie le dice nada. Entonces, es voluntad de los pacientes, es voluntad del sistema, es voluntad de los profesionales, voluntad de los jefes de servicio y hay que hacer cumplir. Tenemos un sistema que dice, oiga, es que tenemos el mejor sistema del mundo. Si usted no quiere hacer nada, cobras igual, trabajes o no trabajes. Cobras igual, te impliques o no te impliques. Cobras igual que tu servicio tenga tantas muertes por este proceso y a 50 metros tengan las tuyas menos el 50%. Oiga, primero, ¿tenemos un problema? Sí. ¿Los jefes de servicio están de acuerdo que tenemos todos un problema? Sí. La administración de cada comunidad asume porque han presionado los pacientes. ¿Por qué las unidades de endometriosis funcionan en casi todos los hospitales grandes? Porque el poder que tuvieron en su momento, en Galicia, las mujeres con la situación de endometriosis se plantaban todos los días delante del consellero y no le quedó más remedio que eso. Ahora, volvemos a lo mismo. Nadie ha hecho un seguimiento de cómo están funcionando. Entonces, hay islas que funcionan bien y otras que no. Y la persona que está en una isla que no funciona, pues no funciona. Entonces, son varios factores, pero el primero es que la administración tenga la voluntad. Que ponga los medios. Pero entonces, pero si no, no va a haber nada. Los medios, además, hay una cosa que a mí me parece muy interesante también, es nosotros los sistemas de información que disponemos, lo que medimos. Nosotros somos muy buenos, nosotros medimos actividad, somos capaces de medir toda la actividad del mundo. Hemos hecho 400.000 primeras, 1.000 revisiones de técnicas, tal. Pero eso no importa. Eso efectivamente solo le importa al sistema. No sabemos si lo hacemos, como decía Alfonso, me parece bien malo regular. No sabemos los resultados de lo que hacemos. Y tal vez si preguntásemos a los pacientes y tal, los resultados que importan a los pacientes. Me está quitando las preguntas, ¿eh? No, a ver, exacto, es que no las tenía que haber contado ayer. A mí me gustaría en este sentido, ahora te doy la palabra, Inma, preguntarle a Karina, ¿qué crees que debemos de medir en los pacientes? ¿Cuáles deben ser los prompts que midamos? Porque evidentemente tenemos que medir, primero para saber dónde estamos, que desde aquí le lanzo así una petición y un ruego al Observatorio del Dolor, que vosotros que hacéis cosas buenísimas, que hagáis algo en esta patología. Es que un 10% de la población española, entre un 10 y un 14% tiene dolor pélvico crónico y es verdad que yo creo que nos faltan datos en España y datos de costes, ¿no? Dice, madre mía, Inmato, que tú puedes con eso y con más. Pero vamos, me gustaría saber qué creéis que debemos de medir, Karina. Bueno, está claro que los pacientes tenemos que aportar, ¿no?, con nuestra experiencia, tanto del trato clínico como los resultados en salud que consideramos
que es verdad que a veces están alejados del profesional sanitario, lo que entiende el profesional, sobre todo en etapas más complejas o de gestión de una pluripatología, o sea que los pacientes llegamos a entender la situación y esa manera de medir, no tenemos un paciente que empieza, que puede tener unos criterios o unos indicadores diferentes al que pueda tener una persona que lleva muchos años. Nosotros, lo que importante de los indicadores es contar con los pacientes, pero que tengamos indicadores homogéneos, porque si no, no hay manera. Quiero decir, aquí cada uno se está haciendo, pero ya no digo por el dolor de todo, pues farmacia hospitalaria hace sus indicadores de X, el otro hace de... Pero es una situación que yo creo que las sociedades científicas tenéis el deber de concentrar esfuerzos, ¿no? Y que cada una no vaya haciendo una cosa por separado. Es verdad que en la Comunidad de Madrid hemos participado los pacientes en todo lo que sería el plan de, bueno, de tanto en el ámbito de seguridad como en el ámbito de dolor crónico. Hemos intentado meter todo lo posible de medición, de educación y todo esto. Estamos participando en las comisiones de dolor de diferentes hospitales de Madrid. Digo, hablo del caso de Madrid como puedo hablar Canarias con la estrategia de dolor que se aprobó el año pasado y en lo que pudimos influir los pacientes, que es también una estrategia más compleja porque relaciona primaria. Los pacientes tenemos que estar tanto en el ámbito de fijar esa planificación o política sanitaria, en este caso de dolor, pero también en esa parte de medición, ¿no? Y que ya no vale medir actividad, sino los resultados que esto genera y realmente esto es lo que va a ofrecer calidad al sistema. Lo que yo, indicaría que sistemas de información homogéneos, indicadores homogéneos, porque si no esto al final son islas que cada uno se autoconvence de lo bien que lo está haciendo, pero realmente cuando le preguntas al paciente esto cambia. Yo quería sobre todo, bueno, pues una reflexión que creo que en todos los ámbitos, yo soy más universitaria que asistencial, pero en todos los ámbitos se genera mucha información. Hay muchos planes, todo perfectamente en los papeles, tú lo has dicho, pero luego la mitad de las cosas no se hacen, en primer lugar. El 90% no se evalúa, o al menos no se evalúa de una manera que te aporte información. Entonces, ¿de qué sirve trabajar tanto en hacer tantos planes, todo en establecer indicadores y después el primer problema es que no están unificados los criterios diagnósticos de muchas patologías, sistema de seguimiento, de recogida y de resultados que bueno, al gerente le importará mucho si han disminuido una cosa u otra o han aumentado la atención, pero al paciente ¿qué le importa si en realidad lo que necesita es el resultado final, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido falta un poquito de ponerse las pilas y ponerse en contexto y decir, bueno, esto está muy bien, me lo van a evaluar muy bonito y me lo van a poner un 10, pero en realidad esto sigue igual que hace 15 años. Entonces creo que se han hablado aquí de una serie de cosas como es, por ejemplo, la necesidad de unificar la multidisciplinaridad, la coordinación entre las unidades y entre atención primaria. Karina, que lo has dicho tú, atención primaria es esencial, atención primaria está perdida. Por lo menos los pobres trabajan muchísimo, tienen muchísimas necesidades, tienen muy poco tiempo y de hecho es que no va a haber médicos de atención primaria, como sigamos así, porque las plazas de MIR se quedan vacantes. Y son el primer eslabón en la atención del paciente. Entonces yo creo que hay una serie de cosas que están así en nebulosa, hay magníficas avances tecnológicos que indudablemente nos aportan, pero creo que hay muchas cosas básicas, esenciales para saber qué es lo que está pasando en un sitio. Lo he dicho yo hoy, si tú no sabes lo que tienes que medir, ¿cómo lo mides? Y si tú no haces un seguimiento de eso, ¿cómo sabes si va bien o mal? Entonces yo creo que hay una serie de cuestiones básicas que es necesario pues abundar y unificar y coordinar y trabajar, y que depende de las personas esencialmente. Que algo funcione depende mucho de las personas, de que alguien diga esto lo quiero hacer. La mayor parte de las unidades, de las cosas que se establecen es porque hay un interés especial o una demanda que se manifiesta. Si no, pues se sigue la rutina, se avanza mucho en patologías muy prevalentes, muy importantes, pero hay otras que se quedan completamente atrás.
Y bueno, y creo que esta puede ser entre las muchas que hay, ¿no? Bueno, era una reflexión más que una pregunta. Muchas gracias. Quería hacer una pequeña reflexión, porque es una cuestión de discusión a veces entre nosotros en la unidad de dolor, ¿no? Cuando dar el carpetazo, entre comillas, ¿no? Bueno, antes de esa reflexión, yo creo que lo más importante es preguntar siempre a los pacientes qué parte del sistema le ha aportado algo de calidad, ¿no? Y la respuesta de ellos es lo que nos debe guiar, ¿no? O sea, son procesos que no son uniformes en realidad, son procesos que oscilan a lo largo del tiempo, y ese proceso crónico, pues en un momento determinado a lo mejor nosotros, unidad de dolor, podemos dar mucho apoyo, pero habrá otro momento en que quizás ya no seamos nosotros las personas más adecuadas, ¿no? El paciente y las circunstancias muchas veces van a marcar hacia donde tenemos que derivarlo, ¿no? Después, la propia definición es crónico, por lo tanto no hay curación. ¿Cómo vamos a poder intentar sacar, entre comillas, del sistema a una persona que no se le va a dar una solución completa a su problema? Yo creo que esto es una realidad que estamos viendo. Lo que habéis dicho vosotros primero también, ¿no? Primaria. Si primaria estuviese muy potenciada y bien potenciada, posiblemente todas estas personas que pasan por el proceso están estudiadas, se les ha dado una serie de apoyos, y hay momentos de cierta estabilidad. Quizás en primaria, una primaria robusta, con una enfermería incluso, muchas veces, podría ser una solución a esto. Pero bueno, ya sabemos cómo estamos, ¿no? Yo a veces digo, prefiero dar revisiones a los 6 meses que un alta para que venga a los 3 meses. Pero bueno, estas son discusiones de la vida. Va un poco, Alfonso, en línea con lo que yo decía, y es un poco porque siempre vemos desde el punto de vista de nuestra propia, ¿no? Lo vemos desde nuestro propio vista, somos la isla de la unidad del dolor, ¿cómo le voy a dar de alta? Yo iba un poco más allá, ¿no? Es decir, implantemos un proceso, pongamos al paciente en el centro, y a lo mejor ahora necesita unidad del dolor cada 2 meses y dentro de 2 años la necesitará una vez cada 2 años. Pero no abandonamos al paciente, simplemente entra en el proceso, le damos lo que necesita en cada momento y en algún momento lo sacamos del proceso. Esto es una cuestión de voluntad y de conocimiento. Yo ya soy muy mayor y yo viví la época de la citología anual, que todos sabíamos que no valía para nada, pero citología anual. Y por ginecólogo. Yo llegué en el año 84 a Orense y dije, la citología la va a hacer el médico de primaria. ¡Oh, locura! La píldora la va a recetar el médico de primaria. El día que quiera poner un médico de primaria, lo va a poner. Entonces, todo eso costó sangre, sudor y lágrimas. Bueno, pues ahora mismo el proceso de screening de cáncer, que yo participé hasta que me jubilé en Galicia, la toma del virus del papiloma puede ser autotoma o toma hecho por la matrona. Fíjate tú lo que ahí ya hemos recorrido, pero eso fue sangre, sudor y lágrima y muchos intereses a veces corporativistas. Y si resulta que ahora le damos la opción a la mujer de hacerse ya la autotoma o ir a su centro de salud, que es cruzar una calle a que se la haga y prefiere hacerse la autotoma, claro, se acaba mucho trabajo innecesario de superespecialistas. Es que hay muchas cosas en todo este tinglado. Y yo creo que cualquier proceso, si hemos conseguido devolver los cánceres a su casa, esto también. Y los médicos de primaria, hay mucho médico de primaria que está muy saturado. Hay mucho médico de primaria que, como en el hospital, no cumple horarios. Y hay mucho médico de primaria que hace muchas cosas. Entonces lo que hay que hacer es ver en cada sitio lo que hay. En cada sitio lo que hay. Porque todos nos quejamos de que estamos desbordados, todos. Todos. Yo no sé cómo el sistema no va mejor, porque todos trabajamos la de Dios, todos trabajamos, cumplimos miles de horas de trabajo, todos vemos a miles de pacientes. Oiga, nunca hubo tantos médicos, la población española está ahí, nunca hubo tantos médicos en el sistema como ahora. ¿Qué pasa? Algo no estamos haciendo bien. El sistema de todos, nosotros, y de los ciudadanos que también a veces abusan del sistema sin necesidad. Y todo es un pozo, pero si no lo hacemos, lo vamos a tener que hacer a las bravas, porque económicamente el sistema va a hacer crack, y no nos olvidemos, cuando haga crack en lo público va a hacer crack en lo privado, porque
porque no creáis que... no, todo esto va en la misma sintonía, va en el mismo paquete. Entonces, nosotros tenemos, yo tengo una presentación que es esta, dice, nosotros tenemos que dejar de llorar, tenemos que ser líderes con los usuarios y con los pacientes, tenemos que dejar de llorar, tenemos que liderar esto, si no lo lideramos nosotros, no lo va a liderar nadie. Y esto es algo que tenemos que... Solo quería hacer una última reflexión y la mía es escepticismo. Vale. Si no te conseguimos que las consellerías de cada parte se aúnen y propongan el que se haga unidades multidisciplinares, no lo vamos a conseguir. Por mucho que en cada centro se actúe de forma correcta, por mucho que funcionemos, si no tenemos de alguna forma un apoyo de arriba de los conselleiros, no lo vamos a conseguir. Ellos, ¿qué les interesa y qué ha ido adelante? El cribado de cáncer, ahora cáncer de próstata, cáncer de cuello uterino, adelante. Unidades de suelo pélvico, ginecólogos, urólogos, pero el dolor pélvico crónico no está en su cartera de servicios. Solo cuando consigamos que para ellos sea importante, y son las asociaciones de pacientes los que pueden hacer que para ellos sean importantes, las unidades funcionarán. Bueno, os voy a dar la palabra a todos porque me gustaría que me dijeseis, o sea, ya aparte me habéis respondido antes, alguna propuesta para vuestra práctica clínica o para como tú como paciente, otra para vuestra sociedad científica o como tus asociaciones de pacientes para cambiar la situación que vivimos actualmente. Así que vamos a hacerlo, pues, si queréis, al revés. Bueno, la pregunta es muy amplia y es compleja, ¿no? Es decir, entiendo que en patrones de dolor complejo y dolor crónico, ya no voy a decir pélvico, sino en general, ¿no? Creo que es muy importante la educación, tanto del sistema sanitario como de los pacientes. Eso implica tiempo. Es decir, yo en mi presentación no lloré, ¿no? Y no me gusta llorar. Y cuando alguien llora le doy caña. Pero sí es cierto que una entrevista estándar con una persona que tiene dolor crónico, aunque esté diagnosticada y la hayas visto 20 veces, te va a consumir tiempo. Eso. Y si no te consume tiempo, la persona no queda satisfecha. Nos guste o no nos guste. Esta es una realidad, ¿no? ¿Cómo se resuelve? No lo sé. Sí tengo muy claro que hay que educar al personal sanitario para que tenga claro cuáles son sus funciones y lo que tiene que hacer, cómo se debe diagnosticar y cómo se debe derivar. Nosotros lo que podemos hacer, porque solamente creo que tenemos que hacer aquello que ha demostrado cierta evidencia y que no genere daño, es muy importante. Nosotros estamos en una fase de la unidad del dolor en que estamos desintoxicando a las personas de fármacos que no tienen ningún tipo de utilidad, ¿no? Y esta es la reflexión que puedo hacer. Estoy con vosotros, el sistema tiene que apoyarnos, nosotros tenemos que apoyar al sistema. Aquellas unidades que hayan demostrado que son eficaces, pues deben estar implementadas por ley en todos los hospitales. Y las islas están bien como focos de investigación. Es decir, surge una isla sobre un tema de conocimiento de un hospital y si eso va adelante, pues habrá que implementarlo. Poco más, multidisciplinares y escuchando al paciente, lógicamente. Gracias. A ver, yo espero que las unidades que estáis funcionando y los proyectos que hay, en cuestión de 4 o 5 años, estéis en capacidad de presentar datos que sean atractivos, primero, para ver que se mejora la calidad asistencial de las mujeres con ese síndrome de dolor pélvico crónico y sobre todo para que los profesionales jóvenes piensen en otra parte de la especialidad que no sea sacar el útero por la oreja, porque ahora solo estamos en sacar el útero por el puerto único, aunque no sea necesario sacarlo. Bueno, entonces yo creo que según se peregrinó en los años 80, venían médicos de toda España a Móstoles, que no era el sitio más brillante del mundo desde el punto de vista arquitectónico, a aprender ecografía, porque había aquí 2 o 3 personas que enseñaban muy bien ecografía. Pues en estas islas, que en este momento están funcionando, si los datos son buenos, ser capaces y atractivos para formar a médicos que se impliquen en este tema. Las islas que hay aquí, Donostia, etc. Yo ya estoy totalmente de acuerdo con Alfonso. Yo creo que como sociedad científica tendríamos que tratar de aumentar la educación y la información. Temas como los papeles que tenéis sobre guía clínica del dolor pélvico
tendría que difundirse en las sociedades, tendría que formar parte de los temas que se tratan de forma anual dentro de nuestras reuniones gallegas, el tema del dolor pélvico crónico, y desafortunadamente creo que hasta que los estamentos superiores no apoyen, no vamos a conseguir hacer algo totalmente funcional. Yo creo que es fundamental que consigamos esos procesos asistenciales que estén cercanos a la situación de las personas. Que si tenemos dolor crónico complejo, pélvico o de otro, pues necesitamos un seguimiento continuo y no tenemos la misma necesidad de intensidad de tratamientos en cada momento, pero sí flexibilizar el acceso. Quiero decir, yo puedo estar en una situación bien, pero en el momento ahí tengo un pico y ese acceso que esté garantizado y esa flexibilidad. Necesitamos segmentar a los pacientes para poder priorizarles, identificar a aquellas personas que requieren también de una proactividad por parte de que no solo el paciente corra por el sistema, sino que desde el punto de vista de los profesionales podéis rescatarnos en determinadas situaciones de olvido y en situaciones complejas por una situación biopsicosocial también compleja, con lo cual necesitamos flexibilidad, procesos asistenciales que busquemos esa atención centrada en las personas, que sea multidisciplinar y que realmente ese trabajo con las consejerías y con el ministerio para poner el dolor en el lugar que corresponde, ¿no? Porque al final tiene interacciones, ¿no? Con el Ministerio de Seguridad Social, con el laboral, con un montón de cosas y también, por supuesto, con el ámbito de la educación. Pero necesitamos poner la cronicidad y el dolor donde corresponde. Bueno, voy a ir cerrando, simplemente recomendar para los que, bueno, ya estéis todos aquí, formación, ¿no? Creo que, por ejemplo, este libro sobre el dolor pélvico crónico para pacientes, pues es un ejemplo, que esto deberíamos de hacerlo, evidentemente está fenomenal, liderado por la SED, pero conjuntamente con otras sociedades que tenemos que ir de la mano y con pacientes, porque si no, no tiene sentido. O cómo mejorar la atención a nuestros pacientes, ¿no? Como, por ejemplo, en el libro blanco del dolor crónico de España, que creo que nos indican, o sea, está todo escrito, lo único que tenemos que hacer es empezar a hacerlo, y si no lo hacemos todos conjuntamente, no seremos. Yo creo que desde estos cursos que siempre favorecen mucho la interdisciplinaridad y desde la SED, animarnos a unirnos todos, pacientes y diferentes disciplinas, para poder mejorar la vida de las personas que tienen dolor crónico, y en este caso dolor crónico pélvico, porque al fin y al cabo ese es nuestro leitmotiv. O sea, nosotros nos hemos hecho médicos para intentar mejorar esto, y además de ser médicos seremos pacientes, con lo cual con más motivo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos, yo creo que no sé qué